Vamos a esperar un minuto más, todavía están ingresando algunos participantes. Y comenzamos. Buenísimo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues. Oye, qué bueno verte ahora y que sea una realidad la convidada hace algunos meses. Exactamente. Déjame activar la Hola cámara ahí. Miguel, Hola, ¿cómo están? bien, pues tú, Excelente, todo bien por aquí. Contento de qué bueno, me compartir hoy alegro. día con ustedes. Compartir un poco la historia, Experiencias, la experiencia, exactamente. Y cómo la UCN experiencias, me ayudó a lograr muchas cosas, así que... sí. Está bien. Y después ya nos vamos a Estás intentar adelantando. en detalle. Estoy adelantando, claro. Sí, ya tenemos a casi 50 participantes, entonces estamos en condiciones de comenzar. Sí, estamos en la hora ya. Buenísimo. Bien. Hola a todos. Muy buenas tardes ya, porque son las 12 del día. Primero que todo, agradecer la presencia hoy en este seminario. Mi nombre es Miguel Vergara, soy ingeniero civil industrial y actualmente trabajo en planta química La Negra, en la industria del litio. ¿Ya? Mi idea de hoy es contarles un poco mi historia, cómo a través del tiempo fui desarrollando ciertas perspectivas que me fueron ayudando a encontrar lo que realmente me apasiona, que es la excelencia operacional, y cómo la universidad de cierta forma me entregó ciertas herramientas y me permitió desarrollar competencias que me ayudaban a alumbrarme sobre ese fin que estaba buscando, que era la excelencia operacional, y después obviamente cómo la experiencia laboral fue ayudando hasta donde he llegado hoy día. Así que mi idea es tratar de presentarles una experiencia bastante personal al principio, y luego ya irnos más al detalle de algunas herramientas y algunos elementos interesantes de Lean, que me gustaría mucho que conocieran, y que si les llama la atención lo puedan investigar para interesarse un poco más, porque hoy en día está muy en boga esto de implementar la excelencia operacional en las compañías, y sería muy bueno que ustedes pudiesen traer ese background inicial al menos antes de trabajar. Y además contarles de que hay un curso que estamos dictando aquí en la UCN respecto a esto mismo, así que por si desean después unirse al curso en el futuro. Excelente, bien, comencemos entonces. Las preguntas, si les parece, las podemos dejar para el final, pero si hay alguna duda en el camino, pueden dejarla con el chat también, ¿ya? Lo que sí me avisan, porque no alcanzo a ver en esta visual el chat. Comencemos entonces. Bien, no sé si alguno de ustedes reconoce ese escenario, yo lo dudo, pero ese lugar es la oficina salitrera de María Elena, ¿ya? Ahí fui donde yo nací y me crié, en La Pampa, en medio, ¿cierto?, del desierto de Atacama, ¿ya? Esta imagen, que realmente es un cuadro que conseguí que me hicieran, representa mucho en el sentido de que cuando yo salía de mi casa cuando era más pequeño, lo primero que veía eran esas dos torres de agua que estaban al fondo, y siempre con ese fondo de atardecer hermoso que se ve en el desierto. Entonces esa imagen siempre me cautivó y logré conseguir que alguien la plasmara en una pintura, y ese es el resultado. Así que les comparto un poco ese origen, ¿ya? Mi familia es toda de allá, todos son de La Pampa, y se genera siempre un vínculo muy interesante entre las personas de ahí, porque al final era un lugar muy pequeño, ¿cierto? Y aunque decían el dicho, pues, ¿cierto? Un lugar pequeño, pues, un infierno grande, pero en María Elena no era así, era todo lo contrario, era un muy buen lugar, ¿ya? En esa época yo estuve hasta los 8 años viviendo ahí, era mucho de jugar en la calle, ¿cierto? Con mis amigos, y al desierto a jugar, pero yo era muy tímido, una persona muy tímida. Y ya a los 8 años tuve que mudarme con mi familia a Antofagasta, y ahí entré a estudiar, obviamente aquí en una escuela, aquí en la ciudad. Y si bien yo era muy tímido, algo había en mi interior que me empujaba a decir, ¿sabes qué? Salta a la piscina, tírate a la piscina, intenta hacer cosas distintas. Y recuerdo ya estando en la escuela, se presentó el tema de generar esto del presidente de curso, y me postulé, sin conocer a casi nadie del curso, porque fue muy al principio cuando llegué. Y claro, salí elegido y todo, y todavía me acuerdo el primer día que me puse enfrente del curso. Como les digo, conocía a muy poca gente de ahí realmente.
estaba muy nervioso, también me acuerdo que me tiraban un poco las manos y trataba de perder la mirada, no mirar directamente al público, pero yo quería estar ahí, yo elegí estar ahí y exponerme, ¿cierto?, en esa vulnerabilidad de no saber cómo iba a ser, para poder enfrentarlo y me gustó mucho la experiencia que tuve en este tiempo. Parece que alguien tiene el micrófono abierto. Ahí sí. Sí, no hay problema, Miguel, ahí No hay ningún problema, ahí muchas gracias. Entonces, bueno, después de eso, en la escuela se conformó un centro de alumnos, yo fui vicepresidente, propusimos una radio en la escuela, yo hacía entrevistas a personas ahí, fue una experiencia bien detenida y fue como mi primer salto, ¿cierto?, a poder buscar un propósito de esto de liderar equipos y buscar un objetivo en común. Entonces, por eso lo cuento, porque siento que fue bastante importante ese evento en particular. Ya después, bueno, en la escuela me fue súper bien académicamente, entonces yo me sentía muy confiado, ¿cierto?, antes de pasar a media. Y cuando logro entrar a Colegio San Luis, ¿cierto?, me di cuenta de que realmente la brecha era muy grande respecto a lo que yo tenía de conocimiento versus mis compañeros o mis pares. Y para mí fue un choque bastante fuerte darme cuenta de eso y me obligó, ¿cierto?, a poder nivelarme, a poder tratar de estudiar más para poder estar a la par con mis compañeros y poder tener un buen rendimiento en el colegio. Ya en esa época yo estaba pensando en que quería ser médico, esa era como mi primera vocación inicial. Después, como comprenderán, cambió un poco ese prospecto, pero por algo mejor. Me di cuenta al final de que no era realmente lo que yo estaba buscando, ¿ya? Ahí en el colegio la formación valórica fue súper relevante. Yo creo que esa parte de formación cristiana me ayudó mucho a entender cuál es el rol de nosotros como en la humanidad asociado al servicio. Y de hecho el lema del colegio es ser hombres para los demás, o al menos lo era en esa época, cuando era un colegio solamente de hombres. Y cómo poner siempre a disposición de la gente nuestros talentos. Yo creo que eso fue lo que más rescato de mi pasada por la enseñanza media. Ahí no participé como centro estudiante, hacía otro tipo de actividades más asociado como al arte. Me acuerdo que dirigí una obra de teatro incluso en el colegio y nos fue bastante bien, pero no seguí explotando la parte del liderazgo, ¿ya? Como les contaba recién, por mucho tiempo yo pensé que la medicina iba a ser el camino que yo iba a seguir para poder de cierta forma ayudar o impactar las vidas de las personas. Sin embargo, en el camino me di cuenta que mi talento no iba en esa dirección, por lo que decidí estudiar ingeniería, ¿ya? En ese momento, ahí aparece dibujado otro rayito, ¿cierto?, entre el colegio y la universidad, porque mi sueño originalmente en esa época era ir a Santiago, era ir a la UC. Y sin embargo, por temas económicos, mi familia no podía darme el lujo de vivir allá, por lo tanto, me sentí como un poco frustrado, bueno, bastante frustrado, creo, de no poder acceder a algo que yo quería hacer realmente, por un tema que era externo. Y de cierta forma me negaba un poco a aceptar esta realidad. Y en ese momento aparece un mentor en mi vida, uno de los 3 mentores que he tenido en mi vida, y que es un primo mayor, mucho mayor que yo. Y él me contó la historia de quién se llevó mi queso. No sé si ustedes la conocen, han escuchado hablar de esa historia. Cuando nosotros ponemos un ratón en el laberinto, y le ponemos queso obviamente en el laberinto, él va rápidamente a buscarlo, lo consume, se le acaba y busca el siguiente queso. Nosotros como personas, como humanos, ¿cierto?, generalmente no somos tan así. Buscamos un queso, nos sentimos cómodos con ese queso, ¿cierto? Y si alguien nos los quita o se acaba, nos empezamos a preguntar, oye, ¿dónde está mi queso? Esto es injusto, esto era mío, esto estaba ahí para mí. Y yo sentí en ese momento que eso pasaba, que me estaban llevando el queso. Entonces, mi primo, que de hecho es un docente igual de la universidad, me contaba de que, claro, lo que pasó fue que me quitaron mi queso, pero yo podía encontrar uno mejor. Y ese apego al queso viejo, ¿cierto?, nos limita a abrir la mente y encontrar nuevas cosas, ¿ya? Entonces, fue ahí que realmente logré abrir los ojos, ¿cierto?, de cierta forma, y desarrollé un fuerte propósito. Voy a quedar aquí en la UCN y voy a sacar al máximo el provecho todas las oportunidades que salgan y voy a ser protagonista del cambio. Ese era mi propósito al primer año de la universidad. Ya gracias a la formación fuerte en matemáticas que tuve en el colegio, el primer año para mí fue muy fácil, pero para mis compañeros que estaban conmigo en los cursos no era tan fácil, porque ellos veían igual una brecha muy grande, la misma brecha que yo vi cuando entré al colegio. Entonces, lo que decidí en esa época fue empezar a quedarme después de clases con mis compañeros a estudiar para poder enseñarles un poco sobre el tema de cálculo y álgebra, que yo era muy bueno en esa época. Y me empezó a gustar esto de enseñar, como que encontré que me gustaba, sentía que era bueno. Sin embargo, todavía me faltaba desarrollar habilidades
para poder enfrentar un público más grande, ¿cierto? Y poder plantearme ahí ante ellos para poder enseñar, ¿ya? En esa época también, a ver, un segundo, que me falta cambiar la lámina, ahí sí, ya pasamos a la época de la universidad. En esa época también tuve la oportunidad de participar en un taller de liderazgo que se hacían en la universidad, los famosos TLC. Me acuerdo uno que fue en el desierto, que a mí me marcó mucho, así que agradezco mucho a la carrera de haber hecho ese tipo de actividades. Ojalá se sigan haciendo, no estoy seguro cómo es la dinámica ahora, pero encuentro que fue potente. Y ahí sentí que tenía que dar el siguiente paso, o sea, tenía que realmente desarrollar mis habilidades adaptativas para poder enfrentar el mundo en general, y por eso mi primer paso dentro de este proceso fue convertirme en ayudante. Y también en voluntario, también participaba como voluntario en la pastoral. Y ahí obviamente empecé a conocer, ¿cierto? A vencer un poco los miedos, ¿cierto? Y empezar a disfrutar esto de estar enfrente del público, poder transmitirle mi experiencia, aprender también en el proceso, y fue bastante, bastante gratificante. Ya dentro de la universidad empecé a tener varios cursos, obviamente, que me fueron generando varias perspectivas interesantes. Primero, estadística para mí fue muy complejo en esa época. Realmente para mí fue una especie de infierno en el sentido de que fue el único ramo que realmente me costó mucho en la universidad y que estuve ahí a punto de echármelo. Ya con el tiempo me di cuenta que realmente, y lo voy a contar un poco más adelante, lo que nos enseñaban ahí era fundamental, y yo lo uso ahora, todo el tiempo, a resolver problemas. Entonces he vuelto a tener como el cariño por la estadística, ¿ya? También en ese tiempo tuve cursos de programación y de bases de datos, lo cuales para mí fueron realmente una apertura a un mundo completamente nuevo e interesante de la información y cómo usarla para tomar decisiones, ¿ya? Y después se me da cuenta cuando mi carrera profesional todo el tiempo gira basándome en sistemas de información y cómo utilizar la data para poder tomar decisiones. Entonces, esa parte fue fundamental ahí durante mi carrera. También lo fue cuando hice producción con la profesora Carolina, y conocí el concepto de Lean. O sea, fue la primera vez que escuché esto del Lean. Me acuerdo que ella nos hablaba del Pokayoke, ¿ya? De la prueba de voz, como se le dice en la traducción, que era una de las herramientas que nos ayudaban a proteger la calidad dentro de los procesos, ¿ya? Si bien yo ya estaba enfrentándome, ¿cierto?, a una audiencia, ya tenía estas habilidades para poder conversar y expresar mis ideas, senté que algo faltaba todavía, y era el tema de gestionar equipos, de gestionar gente, de gestionar un equipo completo en que todos somos partícipes y tenemos un objetivo en común. Y es por eso que ahí le propongo a mis amigos en ese momento lanzarnos a la campaña para hacer CEAL industrial. En esa época los CEALes generalmente eran gente de quinto año, era gente más grande, nosotros estábamos en tercer año, así que era medio rupturista esta campaña. Fue bastante interesante porque igual hubo un momento en que nos sentíamos así como súper en desventaja, porque me acuerdo que la otra campaña regalaba helados, Red Bull y cosas así. Nosotros teníamos solamente ideas y la propuesta de generar un cambio. Queríamos realmente hacer un cambio en la carrera y ser parte de un proceso de transformación que mejorara la forma, una experiencia que teníamos nosotros como alumnos durante la carrera. ¿Ya? Ese fue como el foco de esa campaña. Creo que el eslogan era de ese estilo. Después ya llegamos al día de las elecciones y me acuerdo que estábamos en la sala I-111 ahí contando los votos uno por uno. Fue muy, muy cerrada la elección, pero finalmente logramos ganar como equipo y empezamos a trabajar como CEAL industrial. Justo entre medio de eso, ¿cierto?, ocurren las movilizaciones estudiantiles del 2011, y eso igual me ayudó mucho en poder abrirme a escuchar nuevas posturas, a ver que realmente hay opiniones distintas respecto a las temáticas, de liderar estos debates que hacíamos, porque había contraposiciones muy fuertes, muy marcadas, y fue muy interesante esa experiencia de poder liderar esas conversaciones y sacar lo mejor de ambos lados. Así que creo que fue una experiencia bastante interesante. Y ya al finalizar el tema del movimiento, llegan dos memoristas a acercarse a nosotros como CEAL, y nos proponen un concepto, el concepto de las empresas junior, que ellos estaban estudiando y que habían sido muy exitosas en Europa y en otros países del mundo. Y sentí en ese momento, junto con mi equipo, pero en particular yo sentí un fuerte llamado a propósito. O sea, cuando decidí ser CEAL y decidí ser la lista y liderarla como presidente, era porque realmente quería generar un cambio en la forma de formarnos como industriales, y veía en Industrial Junior, esta compañía que creamos, interna, la posibilidad de poder entregar esa experiencia real a las personas, a los estudiantes, antes de salir a trabajar, y al mismo tiempo ayudar a otras empresas que quizás no tenían recursos para poder pagar asesorías oficiales o de empresas más grandes.
Entonces me sentí muy alineado con ese propósito nuevamente, y ahí empezamos a trabajar con el equipo, recibimos mucho apoyo en ese tiempo de Raúl, ¿cierto? De Carolina, empezamos a juntar recursos, postulamos a concursos, ganamos dos fondos para financiarnos, después empezamos a participar en otros congresos, nos convocaron de la red Sinergia Regional, que es una red que busca descentralizar Chile, empezamos a proponer este concepto de la empresa junior por varios lugares de Chile, llegamos a Valdivia, llegamos después a Punta Arenas. Fue bastante potente lo que se armó con ese concepto de la empresa junior, ¿no? Después eso incluso nos permitió después ganar el Congreso Industrial, el CEICH, que se hizo, que se me equivoco, el 2012 o el 2013, no lo recuerdo muy bien, en Concepción. Ese fue el congreso que ganamos con la idea del proyecto. Y ya después tomé una decisión importante igual, que era poder terminar mis estudios fuera del país. Y en ese tiempo estaba la oportunidad de obtener la beca del DAD, que es una beca muy interesante, muy potente, que algunos profesores también del departamento la han utilizado en el pasado. Y era un desafío bastante interesante porque te obligaba a manejar un idioma extranjero muy distinto al inglés, ¿cierto? Que es el idioma alemán. Y no era tan sencillo obtenerla, o sea, realmente había que pasar varios pasos para poder lograrla. Y bueno, gracias a Dios conseguí financiamiento, obtuve esa beca y me pude ir al extranjero. Y ya después de todo ese boom de cosas que pasaban en el intercambio, que eso da para otro tema, porque cosas interesantes que uno aprende allá afuera, ya regresé a Chile y en ese momento tenía que tener mi memoria, entonces empecé a buscar posibilidades de memoria y me acuerdo que con mi amigo, con Víctor, patudamente, literalmente fuimos a hablar con el gerente de 3M a decirle, oye, ¿nos pueden dar una memoria? Tenemos ganas, tenemos energía, sé que no nos van a pagar nada, pero lo queremos hacer, porque creíamos o creemos todavía en el concepto de 3M, de la innovación, y cómo la llevaban sus productos, y estábamos bastante convencidos de que esa iba a ser la forma de poder desarrollar una muy buena memoria. Obviamente en esa época estaba quebrado, ya me había gastado toda la plata que me habían dado en la beca en el extranjero, así que estaba sin ni un peso acá. Y todavía me acuerdo que un día Raúl se acerca, me acuerdo que en una feria, a veces se había armado en el gimnasio, y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría ver la posibilidad de hacer cursos de Excel a los alumnos de industria. Y dije, ya, pues, démosle. Yo nunca había hecho clases de Excel, tenía formación obviamente con todo lo que aprendí en la carrera. La carrera, si bien no te enseñan Excel, en todos los ramos se usaba mucho. Entonces al final uno como que iba en autoaprendizaje, ¿cierto? Generando competencias en Excel. Pero eso igual implica un desafío, que hay que armar un curso, ¿cierto? En este caso lo hice conmigo, con Víctor, que ahora él se dedica a hacer esto ya de manera profesional, ¿cierto? Él hace cursos, hace de todo ya, más asociado a inteligencia de negocio y cosas mucho más elevadas. Pero en esa época fue el comienzo de este proceso con Víctor. Y ya, pues tomó el desafío, como digo, estaba quebrado, así que cualquier fuente de recursos era completamente ideal para mí, así que aproveché de aprender mucho más Excel, de hacerme más experto en Excel, y también de utilizar esto de que me gusta enseñar, así que al final fue como el trabajo ideal para poder partir antes de trabajar ya formalmente. Aquí les quiero compartir algunas imágenes. Esta es una de cuando íbamos a las marchas en esa época, en la movilización estudiantil del 2011. Ahí lo interesante era que la carrera, de cierta forma, o los industriales nos unimos por un propósito, ¿ya? Y ahí se dice, optimizamos la educación, ¿cierto? Desde el punto de vista además de ingeniería, ¿cierto? Y el fin al lucro que proponíamos en esa época. Y fue interesante cómo realmente logramos unir personas muy distintas en la carrera bajo un propósito en común y con toda la creatividad que se nos ocurría, porque realmente nos pintábamos, nos disfrazábamos, hacíamos muchas cosas muy interesantes. Así que fue una época muy, muy entretenida y al mismo tiempo de mucha formación personal para mí. Y aquí estoy con Víctor, ahí lo ven ahí a la derecha, y dos amigos más, cuando logramos ir a Punta Arenas para presentar el concepto de la empresa Junior. Imagínense la universidad ahí al fin del mundo para presentarlo. Y aquí, ¿por qué muestro esta foto? Porque ustedes saben que en la universidad los recursos siempre son escasos, entonces yo me acuerdo que con Víctor constantemente estábamos buscando apoyo ahí, que en su tiempo era vicerrector económico, íbamos a su oficina a pedirle apoyo, oye, profe, ¿sabe que necesitamos las lucas para poder viajar? Queremos mostrar esta idea, tenemos esta propuesta, y nos ayudó a financiar todos los viajes. Entonces al final, con mucha gestión, mucho pedir ayuda a todo el equipo, realmente lo logramos y fueron experiencias bastante interesantes y buenas para nosotros, nuestro desarrollo. Así que igual agradecido siempre ahí de la gente del equipo de la UCN que siempre nos apoyó en esas cosas, ¿ya? Aquí, de todo lo que le conté yo, que es como la introducción,
tengo un principal insight o un principal idea clave que al final me genera con todo este repaso de la historia. Y es que al sentirse no cómodo o incómodo con el status quo o cómo están las cosas actualmente, siempre tenemos dos opciones. La primera es quejarnos, ¿cierto? Y esperar a que esa queja genere en alguien un movimiento y genere un cambio. O realmente ser protagonista y tomar una decisión de tomar el cambio ¿cierto? Con las riendas con sus manos y poder impulsarlo. ¿Ya? Yo creo que este ha sido como el insight que más me ha empujado a irme hacia el lado de la excelencia operacional, porque eso es lo que busca, ¿cierto? Es darle constante cambio, constante mejora, nunca sentirnos cómodos con el status quo. Así que voy a compartirles a ustedes esa idea fuerza que nace con toda la experiencia que les he contado hasta ahora previo a trabajar. ¿Ya? Ahora contar un poco cómo ha sido mi experiencia laboral y contarles un poco cómo los elementos que fui capturando durante la universidad los fui apalancando y los he aplicado en mi trabajo. De hecho, me faltó mencionar uno. Hay un curso que se hizo en la UCN, que es un directivo, que era de planificación estratégica. No sé si se sigue haciendo, pero igual fue muy potente para mí ver el alineamiento que tiene que incluir las compañías para que la gente se vaya en función de una misión, ¿cierto? Y la pueda vivir en el día a día. Igual me marcó mucho y es lo que he aplicado más en mi carrera profesional. Así que igual fue un curso bastante importante en mi desarrollo en la universidad. Bien, partí primero, después de que hice mi memoria en 3M, partí trabajando en la NM, en la Escuela de Negocios Mineros de la UCN. Estuve ahí trabajando como 8 meses. Y ahí siempre, lo primero que hice fue detectar que realmente la información estaba en puras planillas de Excel, ¿cierto? Un desastre, un desorden ahí de la información de la base de datos de los alumnos y todo. Así que decidí implementar una base de datos con todo lo que había aprendido en la universidad, ¿cierto? Y generar un sistema de gestión para las encuestas docentes, cosas bien interesantes que ayudaban un poco a la gestión del magíster en ese momento, del magíster de gestión minera. Así que ahí me aboqué mucho nuevamente a la parte de la administración de información. Ya después tuve la oportunidad de ingresar a Puerto Angamos, uno de los principales puertos exportadores de cobre del país. Y ahí empecé a trabajar muy fuerte nuevamente en lo que era reportabilidad, en esto de la información, de las bases de datos, cómo transformar estos números en información que sea fácil de leer, ¿cierto? Y que te ayude a decidir. Y también empecé a trabajar los temas de planificación estratégica porque me daba cuenta de que estuve trabajando en implementar un sistema de presupuesto, que fue bastante interesante lo que se logró, pero veía que estaba muy lejos del alineamiento de la compañía y del holding en ese momento. Entonces, le propongo ahí al gerente de finanzas que empecemos un proceso de planificación estratégica, con lo que yo aprendí en la universidad y otras cosas que estuve investigando, y empezamos a hacer talleres de planificación estratégica donde la gente participaba y buscábamos cuáles eran los elementos iniciales de la estrategia o cuáles directrices en particular que íbamos a seguir y cómo generar planes de acción desde cada una de las áreas para poder cumplir con esa meta. Ahí tuve un segundo mentor, me equivoqué, segundo mentor, que fue uno de mis jefes en esa planta, o en ese trabajo, que me ayudó mucho a entender la importancia de la gestión visual. De que realmente uno puede decir mucho con imágenes, con palabras, o sea, más que con palabras y con gráficos, pero no hacerlo en exceso, sino que hacerlo simple. Simple pero potente. Así que ahí, yo de ahí no he detenido mi trabajo por la gestión visual y es lo que aplico mucho ahora con Lean, porque Lean se alinea perfectamente con el tema de la gestión visual. Ya después de eso, tuve la oportunidad de ingresar a Albemarle, esta compañía que les cuento donde trabajo actualmente, que es una productora de carbonato de lirio, y ahí empecé a entrar al mundo del control estadístico de procesos. ¿Se acuerdan que yo les contaste del infierno famoso, ¿cierto? De las estadísticas. Bueno, me di cuenta que realmente eran importantes, ¿cierto? Y que todo lo que había aprendido ahí realmente era útil. Así que empecé a revivirlo. De nuevo, tuve que volver a estudiar nuevamente los conceptos y los contenidos para poder entender mejor el control estadístico de procesos. Y ahí tuve un tercer mentor que me transmitió mucho el sentido de la filosofía Lean, cómo vivirla, ¿ya? Y cómo usar en tu día a día y cómo los líderes también tienen una misión en las compañías que es desarrollar personas, siempre en base a principios de excelencia personal, ¿ya? Así que ahí volví a consolidar todo lo que había aprendido de Lean originalmente en la universidad y empecé a meterme en este mundo que es una locura, ¿ya? Hasta este punto, en Albemarle, hasta llegar a Albemarle yo no había liderado equipos todavía. Tenía siempre la inquietud, las ganas, pero sentía que me faltaba experiencia. Me faltaba experiencia en terreno, con los equipos, ver cómo funcionaban las dinámicas, ¿cierto? Y aquí en Albemarle tuve la posibilidad, antes de introducirme en el mundo de Lean, de dirigir un equipo de industriales para generar un equipo de control de gestión.
De hecho, bueno, al final ese equipo de esa forma se disolvió porque generamos esta área de control y gestión, empezó a ir bien, y llegó la posibilidad de implementar Lean, que era transformación hacia el personal. Ahí lo que hicimos fue que la compañía trajo a unos consultores expertos que se llaman McKinsey & Company, que tienen mucha experiencia a nivel mundial en implementaciones Lean, y me propusieron a mí como el líder de la transformación, es decir, encabezar el equipo de agentes de cambio para poder llevar a cabo esa transformación Lean. Y obviamente tuve que dejar a mi equipo de control y gestión, obviamente lo dejamos en diferentes áreas en función de su talento, porque realmente son dos personas muy talentosas, el Dinko y el Manuel Rebeco. Y ahora están trabajando en otras áreas, en proceso y en planificación, desarrollándose, y siempre full enfocado en lo que es la data, la reportabilidad, que fue lo que nosotros empezamos a trabajar al principio. Y bueno, llegó este desafío, ya de implementar la transformación Lean, y empezaron a pasar cosas muy interesantes. Quiero compartirlo un poco en esta segunda parte de la presentación, ¿ya? Después de eso, ya esto fue el 2019 que empezamos a implementar Lean, ya este año empezamos a llevar esta filosofía a otro sitio de Albemarle, que es el Salar de Atacama, que se llama el Salar. Así que ahora el desafío actual es implementar Lean Management allá. Y es un desafío grande porque la cultura es distinta, tenemos comunidades involucradas, entonces el desafío es mucho mayor, pero lo deja de ser muy interesante, ¿ya? Segundo insight importante o idea fuerza que genero después de todo lo que le he contado. El trabajo de un líder es desarrollar a las personas, ¿ya? Eso gran siempre en sus mentes. Y desafiarlas a explotar en su máximo potencial para cumplir con un propósito compartido. En todas estas historias que yo les conté en mi experiencia profesional, siempre hubo alguien, un líder, un jefe, ¿cierto? Un mentor, que vio en mí potencial y me entregó oportunidades que yo podía haber perfectamente no aceptado, porque no eran parte de mis labores. Pero me dieron esas oportunidades y yo las aproveché porque ellos veían en mí un potencial y lo pude desarrollar. Entonces aprendí que realmente ese es el rol del líder. Y actualmente estoy liderando unos agentes de cambio en Salar y estoy empujando esta filosofía. Y los resultados que hemos tenido con ellos han sido increíbles. Realmente estoy muy contento y orgulloso de lo que han logrado. Ahí yo voy a contar un poco más de quiénes son. También son industriales, salieron hace poquito de la universidad. Y realmente esto se cumple, esto es real, ¿ya? El trabajo líder es realmente desarrollar a las personas. Bien, vamos entonces ahora a hablar de Lean, que era originalmente la propuesta de esta charla, ¿ya? Que es la filosofía para lograr la excelencia operacional. Bueno, quizás no todos conocen lo que es el concepto de Lean. Hay muchas definiciones, ¿cierto? Está la traducción literal de lo que es Lean. Ya le voy a contar un poco más de historia para que vean cuál es el origen. Pero al final decimos que es un sistema integrado de principios, ¿ya? Principios y prácticas operacionales que se enfocan en hacer las cosas de manera correcta, en el tiempo necesario y en la cantidad necesaria, siempre buscando minimizar los desperdicios, ¿ya? Permitiéndonos ser flexibles y abiertos a mantener, ¿cierto?, los cambios que van apareciendo en nuestras vidas y siempre enfocado en crear valor para el cliente. Esa es la filosofía Lean, ¿ya? Pero ¿cómo nace esto? Esto nace en Toyota, en Japón, ¿ya? Voy a tratar de resumirles muy rápidamente la historia para que les haga sentido cómo fue esta evolución, porque Toyota tuvo una transformación y nos regala, ¿cierto?, esta filosofía, porque para ellos esto no es Lean, esto es la forma de hacer las cosas, ¿ya? Toyota nace por un fundador que es Toyoda, con D, quien desde pequeño siempre tuvo las ganas de poder crear o de inventar cosas. Y veía que su mamá trabajaba en telares, ¿ya? En ese tiempo, para poder usar un telar era algo muy manual y con mucho esfuerzo que requería. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ver la forma de poder ayudar a mi mamá y facilitar el trabajo. Entonces empieza a generar algunas mejoras en el telar, de forma que no fueran automáticos, obviamente, no es un robot lo que iba a hacer Toyota, pero sí iba a ayudar a facilitar el trabajo a su madre, ¿ya? Y él introduce este concepto de cómo ayudar al humano a través de las máquinas, ¿ya? No es suplirlos en la pega, sino que ayudarlos a hacer el trabajo más simple, ¿ya? En esa época, Toyota igual no tenía muchos recursos, así que empezó con esto de los telares y logró construir una fábrica de telares con esta nueva tecnología y le fue bastante bien en su época. Y en un punto él va a Estados Unidos, porque él quería llevar la empresa de telares a Estados Unidos, y se da cuenta de la cantidad de automóviles que había en la calle. Dice, oye, él dijo, tengo una visión, quiero que esto mismo ocurra en Japón, quiero que la gente se movilice en automóviles,
¿ya? Y que los podemos fabricar allá mismo. Y empezó a tener ese propósito, esa idea. Vamos a construir productos en Japón, automóviles, para que la gente pueda transportarse. Algo completamente distinto a lo que le había hecho originalmente, que era los telares, muy diferente. Y el tema es que obviamente el apoyo a la familia no era mucho en esa época. No estaban muy de acuerdo con hacer esto porque originalmente en esa época los productos que se producían en Japón eran cuestionados en calidad. O sea, si algo decía Made in Japan, era como, no, sabes que esto es mala calidad. Entonces tenía en contra ese fuerte prejuicio, ¿ya? Pero él logró construir con un equipo, lograron construir su primer prototipo de auto, que es el modelo A1, que ustedes pueden ver en la fotografía, que fue la primera vez que se fabricó un automóvil en Japón. Lamentablemente, en ese periodo, ustedes saben lo que pasó, ¿cierto? Llega la Segunda Guerra Mundial, sabemos qué ocurrió en Japón después de ella, y esto lleva a Toyota casi a la bancarrota, ¿ya? Su volumen de producción era ínfimo respecto a General Motors, que era el líder del mercado mundial en esa época. Y lo peor de todo, la productividad de los japoneses en la planta de Toyota era un noveno, ¿cierto?, de lo que ocurría en Estados Unidos. Entonces, eran muy poco productivos, ¿ya? Después de muchas huelgas que hubieron en la planta, por esto de que están casi en quiebra, ¿cierto? Eh, Toyota decide contratar a Taiichi Ohno, ¿ya? Y Taiichi Ohno es una persona que llega con una filosofía distinta, y es como el que se llama como el fundador del TPS, que es el Toyota Production System, que es el origen de la filosofía Lean. Y él lidera este cambio de mentalidad. Es decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que enfocarnos en la productividad, tenemos que hacer las tareas más fáciles, tenemos que enfocarnos en el proceso y no en las personas, y tenemos que poder lograr incrementar nuestra productividad. Eso logró que después de los años 60 fuera el primer exportador de Japón, ¿ya? Y ya en el año 70 introduce el famoso Toyota Corolla. En los 80, Toyota decide, ¿sabes qué? Hay que lanzarnos al mundo, hay que ir a Estados Unidos, ¿ya? Y ahí enfrentaron varios problemas porque los automóviles que se fabricaban en Japón estaban adaptados a las calles de Japón, pero no era lo mismo que ocurría en Estados Unidos. En Estados Unidos tenían autopistas, tenían otro tipo de vías, y los autos que traían los japoneses a Estados Unidos no eran muy buenos. Pues de hecho, originalmente, ¿cuál era la perspectiva de negocio de Toyota? En Estados Unidos los autos son muy apreciados, pero son muy caros. Entonces yo voy a traer mis autos japoneses, que son a mitad de precio de los autos estadounidenses, y me va a ir excelente. Esa era la visión que tenía Toyota en su época. Pero cuando fue a Estados Unidos le fue súper mal. Vendieron muy pocos autos. Y era por lo que les comentaba. O sea, las carreteras que tenían en Estados Unidos eran distintas a las de Japón, por lo tanto se requerían mayores velocidades, el auto se sobrecalentaba mucho, generaba mucho ruido y consumía mucho combustible. Entonces no era algo que era apreciado por el público estadounidense. Y es por eso que ellos se dan cuenta ahí con ese error de que no pensaban en el cliente. Propusieron usar el mismo producto que producían en Japón, en Estados Unidos, como si el cliente fuese el mismo, ¿ya? Y ahí aprendieron que tienen que escuchar la voz del cliente, ¿ya? Y empiezan a entender las necesidades de su cliente en las diferentes partes del mundo, y empieza la producción en el extranjero, generan diferentes plantas en el resto del mundo, y empiezan a generar modelos con ciertas características adaptadas a cada lugar en que estaban produciendo. Después en Estados Unidos, ellos tienen una alianza con la General Motors, ¿cierto?, para poder hacer una compañía que se llamaba Numi, y la idea era traer estos conceptos de la filosofía japonesa a la producción estadounidense para poder mejorar y generar producciones directamente allá. Fue complejo porque las diferencias culturales eran muy grandes entre Japón y Estados Unidos, pero finalmente lograron tener éxito y generar un gran modelo de negocios allá en Estados Unidos. En esa época, ya en los años 90, personas del MIT empezaron a preguntarse, oye, algo están haciendo los japoneses, po, algo están haciendo bueno, tratemos de investigarlo, ¿qué están haciendo? Y se van a investigar por 5 años más o menos y generan ese libro, La máquina que cambió el mundo. Y ese libro lo que hace es traer estas prácticas, esta filosofía japonesa hacia el resto del mundo. Y obviamente se hace muy popular y la gente empieza a implementarla en el resto del mundo, como lo estamos haciendo actualmente ahora en Albemarle, lo mismo, ¿ya? El problema que ustedes pueden quizás apreciar acá es que, claro, esto nació en Japón, ¿cierto?, con una cultura muy diferente a la nuestra, sus herramientas se basan muy fuerte en su cultura, entonces es tan fácil llegar y traerlas de Japón a Chile o a Estados Unidos. Es ahí el desafío, y sobre eso quiero conversar un poco con ustedes hoy día. Bien, quizá algunos de ustedes han escuchado esta palabra, el Kaizen, ¿ya? Generalmente se asocia a la mejora continua. Y el Kaizen, si ustedes lo ven escrito en su forma japonesa, con estos kanji, como ustedes pueden ver ahí, y generalmente son estas especies como de dibujos que tratan de representar algo,
Si vemos la palabra Kai, que se asocia a cambio, se ve la espalda de una persona que fue azotada, que se autoflageló. ¿Ya? Y por otro lado vemos el Zen, donde vemos una cabra que está sobre un altar. Es decir, estamos haciendo un sacrificio. Entonces lo que propone Kaizen, esta mejora continua, no es obviamente que se automutile, no es la idea, sino que para poder generar el cambio tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestras mentalidades y comportamientos, y al mismo tiempo hacer sacrificios. Ese es el origen de la famosa palabra Kaizen. Y eso es lo que debería, o lo que nos alinea a nosotros en generar una implementación de transformación Lean. Es decir, buscar esta mejora continua a través del trabajo sobre uno mismo y el sacrificio que hay que hacer para poder lograrlo. Bien, en Lean se asocia mucho, y lo comentábamos al principio, al concepto de crear valor para el cliente, lo que el cliente está dispuesto a pagar por ese valor creado. ¿Ya? ¿Y cómo propone el Lean que se logra eso? Eliminando desperdicios. ¿Ya? No como en otras culturas que es cortando gente para generar ahorros, no. Acá es eliminando desperdicios. Y en Lean se identifican 7 desperdicios importantes o los más relevantes sobre los cuales tenemos que trabajar. Primero que todos, los defectos, la sobreproducción, es decir, producir más de lo que se requiere, el por si acaso. Por si acaso me falta producción, voy a tener más unidades. Las esperas, esperar que alguien haga algo para poder yo recién hacer mi trabajo. El transporte innecesario de artículos, o la generación de muchos inventarios en bodega. ¿Ya? Inventarios, recuerden que siempre es dinero inmovilizado, que gasta espacio más encima, entonces no es bueno tener inventarios en exceso, como también el tema de los movimientos en exceso. ¿Ya? Y hace poco apareció una nueva desperdicio que se llama las competencias no utilizadas, es decir, cuando tenemos gente talentosa en la empresa y no usamos sus competencias, ¿ya? Y ese es uno de los peores desperdicios que podemos tener. Esta lámina que ven a continuación me gusta mucho, asociada siempre a Lean, esto de que estamos tan ocupados, ¿cierto?, trabajando, que tu propuesta de cambio no la puedo escuchar. ¿Ya? Y si ustedes ven ahí, están llevando las piedras con ruedas cuadradas, y viene alguien diciendo, oye, mira, les tengo ruedas redondas. No, sabes que estamos demasiado ocupados para poder escuchar esa idea. Y eso pasa mucho con Lean. ¿Ya? Tenemos este concepto de generar el cambio, tenemos ideas, tenemos propuestas, pero la gente está demasiado ocupada para poder escucharlas. ¿Ya? Y lo interesante de esto, de cómo generamos el cambio, es que siempre nace o debe nacer de una necesidad de mejorar mi proceso. Cuando los hombres en las cavernas construyeron, crearon estas primeras ruedas, ¿cierto?, en piedra, no había un plan estratégico, no había un CEO que estaba dando las directrices para poder trabajar, ni nada por el estilo, ¿cierto? En ese tiempo no había nada de eso. Solo había una necesidad de mejorar su proceso, de mejorar la forma de trasladar cosas. Y esa necesidad los empujó a diseñar y poder producir esa rueda, la cual, gracias a la mejora continua, se va transformando, porque claro, el concepto es el mismo, pero la forma en que lo vamos construyendo se va transformando. Y eso es lo que busca la mejora continua. Partimos de una idea, la vamos desarrollando y la seguimos mejorando continuamente. En Lean se habla del principio de buscar la perfección. Sabemos que nunca vamos a ser perfectos, pero la búsqueda de la perfección nos va a empujar a lograr la mejora continua. Y les quiero compartir un pequeño video respecto a qué se siente ser una transformación Lean, porque como les contaba, al final es como uno como el bicho raro en el lugar, porque habla con conceptos, ideas, que el proceso primero, las personas, hay que desarrollar los equipos. Y la gente dice, ¿y qué te fumaste? Esa es como la expresión típica que se ve en las caras de las personas. Entonces, les quiero compartir un pequeño video donde realmente el protagonista para generar un cambio no es el líder que la está encabezando, no es él, es el primer seguidor. Es la persona que valida lo que el líder está proponiendo, lo acompaña, se sienten iguales, ¿cierto?, al mismo nivel, y trabajan juntos. ¿Ya? Así que espero que podamos reproducir hasta el audio. Dame un segundo. ¿Me confirma si se escucha, cierto? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Sí, se escucha bien el audio, Miguel. Está un poquito fuerte, pero se escucha bien. Ya. Es casi le puedo bajar un poco el volumen.
about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Este video lo he visto más de 50 veces, creo. Y aún así me sigue sorprendiendo cuando lo veo. Realmente esa es la invitación. Cuando queremos implementar Lean o alguna otra cosa que sea innovadora, hay que ser el primer seguidor. Hay que demostrar a este líder que está en lo correcto, que tiene sentido, y eso atrae al resto y generamos un movimiento. Y al final del video, si se dan cuenta, la gente que está sentada es la gente extraña. Porque originalmente extraño era el niño que bailaba ahí en medio del público, ¿cierto? Pero cuando nos damos cuenta que realmente es fácil de seguir esto, llega la multitud y estamos todos alineados, ¿no? Así que ese es el aprendizaje de ese pequeño video. Bien, ahora vamos rápidamente a cómo se lleva esto a la planta, cómo se lleva esto a una empresa, ¿cierto? Porque les hablé de Lean, del concepto, el origen, pero ya, cómo se lleva al día a día. Lo que hacemos nosotros cuando implementamos Lean es implementar un sistema de gestión, ¿ya? El cual generalmente tiene 4 dimensiones. Primero, el objetivo común, cómo nosotros alineamos, ¿cierto?, los objetivos de cada uno de los participantes de la organización hacia un solo objetivo general de la compañía. Después está la dimensión de la mejora continua, cómo vamos descubriendo y generando mejora a partir de resoluciones de problemas. Después tenemos los procesos eficientes, cómo logramos estandarizar y estabilizar los procesos para poder generar mejora. Y finalmente, y la más importante, el desarrollo de personas. Cómo logramos que las personas puedan desarrollar su potencial dentro de la organización para poder ponerlo a disposición del sistema de gestión. Estas dimensiones tienen muchas herramientas. Por tiempo no alcanzo a explorar en todas ellas, pero voy a comentar un poco respecto de las más importantes. Primero, como hablábamos recién, escuchar la voz del cliente, ¿cierto? Con eso yo defino un propósito convincente en mi compañía, hacia dónde estamos apuntando para poder cumplir con el valor de nuestro cliente. Gracias a eso definimos nuestros objetivos, nuestras aspiraciones, hasta dónde queremos llegar como compañía. Gracias a eso podemos configurar las métricas, es decir, los KPI que nos van a decir si realmente estamos apuntando a esta aspiración o estamos lejos todavía de poder lograrla. Y esas métricas solo las podemos llevar al día a día mediante conversaciones
que son los diálogos de desempeño, ¿ya? Donde los operadores y el jefe de turno, por ejemplo, se juntan frente a un tablero y hablan sobre indicadores, alinean el equipo, ven el desempeño y adquieren compromisos para poder generar mejoras ante las desviaciones. Estos diálogos de desempeño lo que hacen es ayudarnos a identificar oportunidades de mejora, donde hay desviaciones, ¿ya? Y esas desviaciones son abordadas en resoluciones de problemas, que son instancias donde nos juntamos con el equipo a resolver un problema, lo definimos bien, buscamos sus causas raíces y generamos implementación de iniciativas de mejora, las cuales van a ser seguidas en un sistema PIT o un plan de implementación táctica que nos ayuda a tener todas las iniciativas que tenemos de mejora para hacer el seguimiento semanal y no perdamos el tracking de esas iniciativas. Muchas veces nos damos cuenta que de los problemas que hay en planta o en el proceso se debe a que no hay un estándar establecido para poder hacer el proceso. Es por eso que se implementan los SOP o estándares operacionales que nos ayudan a estabilizar el proceso para hacerlo consistente a través de los turnos y de cierta forma ir observando dónde hay más oportunidades de mejora. También aquí se introduce la herramienta del 5S, que algunos de ustedes conocen, que respecto a cómo generamos un ambiente o lugar de trabajo que sea limpio y seguro, mediante la filosofía de estas 5S, que son palabras que comienzan con S en japonés. Para desarrollar a las personas es importante que si definimos estándares para trabajar, los líderes los confirmen en el lugar de donde ocurre el trabajo para saber si hay adherencia, si realmente los ejecutores están usando el estándar adecuadamente y si no, entregar un feedback para poder ayudarlos a mejorar. Ahí entra la herramienta del feedback y la confirmación de rol. La confirmación de rol lo que hace es que los jefes de los supervisores nos garanticen que ese supervisor haga su rol de líder correctamente, que puede ir mejorando su rol de líder mediante herramientas como el coaching o el feedback. Eso es como rápidamente, en resumen, cómo se mueve un sistema de gestión Lean dentro de una organización. Obviamente cada uno de estos puntos tiene muchas herramientas, dinámicas, rutinas, pero lo más importante, tienen unos principios de excelencia operacional que están detrás, ¿ya? Que es lo más importante. Porque estas herramientas representan el cómo yo hago las cosas, pero no me explica el por qué, cuál es el propósito que tiene, ¿ya? Y vuelvo a alinear con lo que he conversado en toda la sesión, ¿cierto? El propósito. Entonces acá les muestro una cita de Shingeo Shingo, que si tienen la oportunidad de googlearlo, háganlo, es el fundador de los 10 principios de la excelencia operacional, que es una persona muy inteligente que ayudó en Toyota a transformar la cultura. Y él nos decía que el know-how, ¿cierto? El saber cómo hacer las cosas no es suficiente. Se requiere el know-why, ¿cierto? El saber por qué lo estoy haciendo. Muchas veces pasa que la gente va a plantas que tienen Lean implementado para copiar las herramientas y los métodos, pero cuando las implementan no les funcionan, porque copiaron el cómo, no copiaron el por qué, lo que hay detrás de eso, ¿ya? Dentro de la transformación Lean, que en parte son las herramientas, esto que yo les mostraba recién, también está el desarrollo del cambio cultural, ¿ya? Y para generar un cambio cultural que sea sustentable, nosotros en Lean trabajamos sobre las mentalidades y los comportamientos, ¿ya? Generalmente, ¿cuál es el esquema normal en una compañía? Tenemos un líder, un jefe, ¿cierto? Como a la izquierda ustedes ven en la fotografía, que le explica al operador, al ejecutor, lo que se espera de él, ¿cierto? Para poder cumplir con los objetivos. Pero cuando nos vamos a cómo la persona actúa, ¿cierto? Siempre pensamos que es directo. Yo explico lo que quiero de mi trabajador y veo resultados. O veo su comportamiento. Pero falta un punto intermedio muy relevante, ¿ya? Que son las mentalidades. Que es decir, cómo la persona que recibió esa instrucción interpreta, según lo que sabe, según su experiencia, lo que se le está pidiendo. Es decir, cómo entiende el porqué de lo que se está pidiendo. Entonces, generalmente los líderes trabajan desde el input al comportamiento, sin pensar que hay un paso intermedio, que son las mentalidades. Entonces, para poder realmente generar cambio y que el desempeño refleje lo que yo estoy buscando, como se ve en la última sección de la lámina, tenemos que trabajar ante estos comportamientos y mentalidades. Y el problema es que los comportamientos son fáciles de ver porque es como la gente actúa, cómo se comporta en el día a día. Eso es fácil de ver, ¿cierto? Pero el problema es que las mentalidades están debajo, es como este iceberg que ustedes ven acá, ¿cierto? Y las mentalidades están abajo de este iceberg. Entonces acá hay un ejemplo muy sencillo en que, por ejemplo, hay un gerente que está en Chile, ¿cierto? Le está yendo muy bien en la compañía, un gerente de finanzas, y la compañía que irse a Estados Unidos a trabajar. Y él constantemente en las reuniones expresa o muestra, ¿cierto?, que no está muy interesado en que nos vayamos al mercado de Estados Unidos. Eso es lo que yo veo, pero no sé qué pasa detrás de eso. Entonces, si nosotros nos vamos un poco más abajo en el iceberg, vamos a ver desde el punto de vista de sus pensamientos y sentimientos.
Lo que pasa es que a él le preocupa, ¿cierto?, el crecimiento de la empresa, es parte de lo que él cree, ¿cierto? Le preocupa. Pero no cree que Estados Unidos sea la buena alternativa para poder desarrollarse como compañía. Si nos vamos un poco más adentro, sobre sus valores y prioridades, ¿qué es lo que cree él? Entrar a Estados Unidos no me va a ayudar a mí ni a mi equipo a progresar. Pero si nos vamos más al fondo, realmente es que él no habla inglés y no puede comunicarse. Y esa barrera, esa necesidad no cubierta, es la que gatilla que yo no quiera que la compañía se vaya a Estados Unidos. Entonces, para yo poder transformar a esa persona, tengo que entender qué está pasando. Y eso es que implica irnos más abajo en el iceberg. ¿Ya? Y aquí me voy al tercer y último insight más importante, o idea fuerza más relevante que yo compartí con ustedes. Y es que cuando las personas comprenden el propósito de lo que hacen, es decir, el por qué detrás del cómo, se sienten facultados para innovar y tomar iniciativas individuales, es decir, crear cosas nuevas. Y es lo que yo estoy viviendo ahora con mis agentes de cambio, que son industriales, que son Marcial y Constanza, quienes yo me he dado cuenta que capturaron muy bien la esencia, el porqué de implementar Lean, y están así que ellos crean sus propias herramientas, crean su propia metodología sin que nadie se las pida, porque las entienden, saben cuál es el propósito y lo están desarrollando. Así que yo me siento particularmente orgulloso del trabajo que en poco tiempo hemos logrado con ellos, y es porque realmente esto es real. Cuando logramos explicar y que nos haga sentido el propósito de lo que hacemos, realmente se te abren un montón de oportunidades para poder generar mejoras. ¿Ya? Esta es una lámina que resume un poco todas las actividades, que son muchas más que esta, que se hacen dentro de Lean. Ahí podemos ver algunas instancias de diálogo de desempeño, donde está frente a un tablero, ahí vemos operadores con los estándares en la mano, ¿cierto? Vemos unos desayunos que hacíamos ahí para poder transmitir el alineamiento de la compañía a los operadores y mantenedores, vemos sesiones de planificación estratégica, todo lo que hemos estado armando para poder construir y empujar este sistema de gestión. Y si me permite, yo sé que estamos cortos de tiempo, tengo un último tema, pero solo si alcanzamos. Pasa que me gustaría aprovechar de enseñarles una herramienta súper simple de Lean que me gustaría que ustedes aplicaran, que se llama el feedback, pero no sé si el tiempo nos da, porque nos quedan 5 minutos. ¿Fernando? Sí, adelante, Miguel, por favor. ¿Sí? Bien. Yo les hablaba mucho del feedback, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué es el feedback, ¿cierto? ¿Cómo lo doy? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un modelo que se llama el OIS, ¿ya? Y tiene 4 etapas. Y yo les garantizo que si ustedes aplican el feedback en todo orden de cosas, en su casa, en el trabajo, en la universidad, esto es general para todos, ¿cierto? Esta retroalimentación. Si ustedes usan este modelo, van a lograr reducir las malas interpretaciones, porque generalmente nosotros estamos muy a la defensiva con el feedback, ¿cierto? Cuando alguien nos dice algo, un comentario sobre algo, generalmente generamos mecanismos de defensa, ¿cierto? Decir, oye, ¿pero por qué me estás criticando? Cuando el feedback realmente es un regalo, ¿ya? Entonces, el modelo de feedback dice, primero, describe muy objetivamente qué está pasando. Por ejemplo, me di cuenta que en las 3 últimas reuniones de los lunes has llegado más de 15 minutos tarde. Soy específico, ¿ya? No digo siempre llegas tarde a la reunión. Estas últimas 3 semanas llegas tarde. Explico con mucha objetividad la situación. Luego, no basta con explicar solamente lo que yo vi, sino que cuál es el impacto que eso genera. Entonces digo, ¿sabes qué? El impacto de eso es que nosotros te esperamos para partir de la reunión. Y todas las personas que están sentadas ahí gastan esos 15 minutos en esperarte en vez de hacer algo distinto que agregar valor, no sé, enviar un correo, hacer alguna actividad, ¿ya? Entonces, el que tú llegues tarde a esta reunión nos impacta como equipo, ¿ya? Luego de que yo explico el impacto, objetivamente igual, escucho, me detengo y le pregunto, ¿qué piensas de esto? ¿Te hace sentido? ¿Por qué razón no llegaste tarde? Y la persona puede recién contar su versión. Imagínense, no sé, el jefe hace 3 semanas me está pidiendo un reporte que no alcanzo a terminar antes de las 10, por eso llego tarde a la reunión. Entonces, yo ya entiendo por qué razón tiene esa desviación en el comportamiento y le sugiero que hagamos algo distinto. ¿Qué tal si hablemos con tu jefe para que el reporte se entregue después de la reunión de los lunes y así no llegas tarde a la siguiente reunión? Y llegamos a un acuerdo, ¿ya? Esta es una estructura muy interesante para poder dar feedback que hay que entrenar, que no es así como tan rápida, pero es una estructura lógica y simple para poder dar feedback. Obviamente, cuando nosotros escuchamos feedback o recibimos, también tenemos que cumplir un rol, ¿cierto? Primero, yo escucho sin interrumpir la observación. Evito este mecanismo de defensa de irme a la pelea, ¿cierto? A la actitud más a la defensiva, sino que más tranquilo, intentando entender cuál es el punto que me quieren ofrecer. Luego yo explico, ¿cierto? Y pregunto si es que queda claro, porque puede ser que me estén dando un feedback y yo todavía no entiendo muy bien a qué se debe, así que yo puedo aprovechar de
hacer un par de preguntas respecto a más detalles, por ejemplo, del feedback que me están dando. Y finalmente, agradezco la sugerencia. El feedback es un regalo. ¿Qué significa eso? Que ustedes lo pueden recibir, lo pueden usar o no lo pueden usar, pero recíbanlo, porque es un regalo. Si alguien se está dando el tiempo de preparar una estructura como esta, ¿cierto? Para darte un feedback, ¿creen ustedes que va a ser con mala intención? Quizás no es bueno dándolo, quizás todavía falta mejorar la técnica, ¿ya? El lenguaje es muy importante ahí. Pero si lo está haciendo es porque quiere ayudarte. Así que es un regalo. Están ustedes el poder tomarlo. Eso es todo, equipo. Espero que hayamos cumplido con las expectativas. Justo a tiempo. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, quiero agradecer la buena disposición, ¿cierto? Y el tiempo que has dedicado para compartir tu experiencia universitaria y laboral con nosotros, sobre todo en temas tan interesantes como Lean. Y para comenzar con la ronda de preguntas, tengo una pregunta aquí en el chat de Kenis Aguirre, que pregunta cómo se alinea la filosofía Lean con la idiosincrasia de las empresas chilenas. Es bien difícil ese alineamiento. Interesante la pregunta, porque generalmente acá, en Chile al menos, no estoy tan seguro en otros países, pero al menos en lo que yo he visto en Chile, es que el liderazgo, o los líderes o la gerencia siempre están pensando muy en el corto plazo, ¿ya? Porque quizás que generalmente los incentivos están hechos para esa forma. O sea, si yo hago las cosas bien en el corto plazo, recibo inmediatamente un premio y me despreocupo en el largo plazo, ¿ya? Entonces la filosofía Lean es contraria a eso. Dice, pensemos en el largo plazo, encontremos los defectos lo más pronto posible a la fuente para evitarnos un problema en el futuro. Pero ¿qué pasa? De hecho, ayer en el curso de Lean Management que hacemos, una de las alumnas presentó ese principio y nos daba el ejemplo de los KPI, por ejemplo, que se da mucho en Chile. Imagínense que estamos a 2 horas de terminar el día, yo sé que mi meta de producción son 300 unidades y llevo 100 producidas. La pregunta es, ¿qué hago? Me quedan 2 horas del día y me faltan 200 unidades por producir. ¿Qué hago? ¿Me apuro y las produzco? ¿O produzco lo que, mantengo el ritmo, produzco lo que tenía y describo la desviación? En el enfoque típico de las organizaciones chilenas es cumplir la meta. Sácalo como sea posible esa producción. El problema es que en el enfoque Lean dice no, trabaja como al ritmo que vas, veamos la brecha, entendamos por qué no alcanza a terminar la producción, para que lo resolvamos en el futuro, y evitemos que al apurarnos genere un problema de calidad que después le llegue al cliente y que no podamos resolverlo. Entonces la visión es muy diferente, ¿se dan cuenta, no? Porque acá pensamos siempre en el corto plazo. Obviamente, de a poco las organizaciones han ido transformándose y entendiendo el valor que estamos entregando al cliente y la importancia que tiene, y está adaptando una mirada un poco más de largo plazo. Pero ese yo creo que es el principal de los choques que yo veo con la filosofía. No sé si eso responde a la pregunta, pero me gustó mucho la pregunta, realmente. No sé si quiere complementar su pregunta, Kenis, o si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Yo quiero preguntar una cosa. Sí, dale, Pablo. Miguel. Esto del cambio de las personas, al final hay que llegar a la persona. Es la conclusión que yo he sacado, ¿no es cierto? Tú no puedes decir una orden, bueno, queremos hacer esto, bueno, tú tienes que ver cada persona, cada comportamiento. Bueno, el comportamiento te da pistas, ¿eh? Sí. Pero tienes que llegar al fondo. Y eso significa mucha empatía, mucho conversar, mucho escuchar. No solo buenos días, buenas tardes, ¿está bien tu familia? Sí, está bien. Sí, esas cosas cortas, sí, que de persona educada. Sino hay que... ¿Ah? ¿Qué? Cortesía, claro. Cortesía, efectivamente. Sonrisas, saludos, puro jajá, pero claramente es muy bueno la conversación de café, no sé cómo llamarlo. Las oficinas cada vez tienden un poco que ojalá haya ambientes así como más amigables, porque ahí hay innovación, ahí hay como, o nos ponemos un poco la camiseta de la empresa. Entonces, yo no sé hasta qué punto también hay un problema de infraestructura, de mentalidad también, y de ser más extrovertido. Y bueno, la cultura chilena no es muy extrovertida, somos para adentro, como dicen los guasos. Entonces, no sé, es un comentario, ¿no? Sí.
Quiero complementar lo que tú comentas, Pablo, porque es súper relevante lo que tú estás hablando. Y de hecho, Lean lo que hace es hacerse cargo un poco de eso, porque Lean dice como principio, primero que todo, respetar a las personas. Y respetar a las personas significa escucharlas, ¿ya? Y no solamente escucharlas, sino que darle el espacio para que puedan hablar, porque si no les doy el espacio, ¿cómo voy a escucharlos, cierto? Entonces, una de las herramientas que tiene el sistema de Lean es los diálogos de desempeño, que son conversaciones estructuradas en función de KPIs, pero donde quienes hablan o quienes dan las respuestas, quienes explican las desviaciones, no es el líder, son los operadores, son los ejecutores. Y es ahí la instancia perfecta para entender qué está pasando, qué problema estamos enfrentando, y que los mismos dueños del problema lo cuenten, ¿ya? Entonces, Lean busca eso, y también genera otras instancias, como el coaching, que yo les mostraba anteriormente, y el feedback, donde nos juntamos uno a uno con los líderes para poder ayudarlos a desarrollarse, porque yo, a partir de la observación, como decías tú, yo observo los comportamientos, puedo tener ciertos lineamientos de hacia dónde va, cuál es el problema, pero quiero conversarlo con la persona para poder encontrar la solución y trabajar juntos para resolverlo. Entonces, tiene que ser centrado en las personas, tiene que ser, nuevamente repito esto, el líder tiene que desarrollar a su gente, ese es su propósito, no hay otro. El líder que está ahí trabajando y observando todo lo que hacen sus trabajadores, porque desconfía de ellos, ese no es un rol de liderazgo. Esa no es la misión que tiene el líder. Así que completamente de acuerdo contigo, Pablo. Gracias. Bueno, estamos un poco pasados ya es la hora, pero igual tenemos la oportunidad todavía de hacer alguna pregunta, si es que hay alguien en la audiencia que quiera hacer una última pregunta. Y aquí Marcos Díaz, Miguel, nos dice que respecto al apartado del feedback, ¿cuál es el punto que es el que más nos cuesta cumplir como chilenos? Oh, qué buena pregunta. Excelente. ¿Sabes cuál que yo creo que nos cuesta más cumplir? Yo creo que son 2 puntos. En la observación, uno generalmente hace generalizaciones. Siempre llega tarde, siempre hace esto, nunca hace esto otro. No somos específicos. Entonces a la persona le cuesta entender porque uno en el día no está consciente de todo lo que hace, ¿cierto? Entonces si alguien llega con un feedback y dice, oye, no sé, pues estuviste caminando sin casco por la planta. ¿Y cuándo fue eso? ¿En qué contexto? No recuerdo. ¿En qué parte de la planta? Entonces nos cuesta describir la parte de la observación. Y lo que nunca se hace, o que cuesta mucho que se haga, es explicar el impacto. Eso prácticamente no se hace. Oye, no llevaba el casco de seguridad en planta. Tienes que llevarlo. Llego hasta ahí, es como que me salto de la observación a la sugerencia. Y me olvido de escuchar, me olvido de explicar el impacto. ¿Ya? Yo creo que esa es la parte más difícil. Y el lenguaje. ¿Ya? Porque, insisto, hay un ejemplo muy claro que me gusta mucho dar, que es la diferencia entre el pero y el y, por ejemplo. A todos nos ha pasado que cuando nos cuentan o nos dan un feedback positivo de algo que estamos haciendo, oye, ¿sabes qué? Vi tu proyecto, tu propuesta, me parece muy interesante, está muy buena, pero está muy cara. Entonces, ese pero, que es una conjunción, ¿cierto? Invalida todo lo que yo escuché antes. Me quedo solamente con lo último, está muy caro. En cambio, ¿qué tal si yo te propongo, oye, ¿sabes qué? Está excelente la propuesta de presupuesto, o sea, del proyecto, disculpa. ¿Qué te parece si trabajamos en el presupuesto para ver la forma de optimizar los costos? Si yo planteo eso distinto, mantengo todavía lo positivo de lo que estoy diciendo y estoy complementando con algo más para poder hacerlo mejor todavía. Y eso no está en nuestro chip todavía, entonces cuesta que lo incorporemos en el día a día. Por eso es la parte más difícil también. Ok, muchas gracias nuevamente, Miguel, por tu tiempo y por tu buena disposición y por el excelente seminario que nos has brindado hoy día. Sí, quiero agradecer también a a todas y a todos los asistentes por haber estado acá. Tuvimos en algún rato un poco más de 60 personas en nuestro auditorio virtual. Así que muchas gracias a todos y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que les vaya Chao. muy bien. Un gusto. Gracias, Miguel. Chao, Miguel, te pasaste. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos a todos. Que estén muy bien. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana.